Este video es parte de una serie sobre investigación cuantitativa. Durante varios años hice clase de esta temática para la carrera de psicología y también de educación, y he decidido compartir estas clases aquí en mi canal. Si les interesa este tema, les invito a que se suscriban para ver los otros videos que iré publicando. Pero en este canal hago videos sobre psicología en general y sobre todo sobre psicología analítica. Las ideas de Carl Gustav Jung tienen poco lugar en la academia actualmente, sin embargo, en mi parecer son muy valiosas, por lo que les invito a que vean y revisen algunos otros videos en mi canal y que consideren suscribirse para conocer un poco más sobre esta valiosa e importante teoría. Pero por ahora vamos con el tema de hoy. Hoy entonces abordamos el tema de los problemas y las preguntas de investigación. La semana pasada estuvimos hablando sobre el diseño general de una investigación y hoy vamos avanzando en cómo desarrollar una investigación. Y uno de los primeros pasos, sin duda, uno de los más difíciles muchas veces, aunque parezca una exageración para algunos, es el momento en el cual se está conceptualizando el problema, entendiendo cuál es el problema a investigar y formulándolo de una forma tal que sea viable de investigar, ¿no? Em, entonces, veamos cuál es la primera lámina es esta caricatura, ¿no? Creo que tenemos suficiente información ahora, ¿no te parece? Todo lo que tenemos es un hecho que inventaste. Eso es suficiente para el momento en que agreguemos una introducción, unas pocas ilustraciones y una conclusión, parecerá como una tesis de graduado. Un poco de humor para comenzar. Obviamente que no es así la investigación, ¿no? Hay un trabajo mucho más eh, laborioso, digamos. Y ese trabajo comienza a partir de lo que decíamos también ya la semana anterior, con una inquietud, con una pregunta, ¿no? Vamos a ver cuál es el estado del arte que hay en el ámbito científico que se ha escrito, publicado en relación con el tema que nos preocupa, ¿no? Partimos de una inquietud y tratamos de ver si ya está respondida en la investigación previa. Si nuestra investigación está respondida, si ya tiene ya ha tenido una respuesta, eh, la, no hay necesidad de seguir investigando, ¿no? Sin embargo, si hay cierto aspecto que todavía merece indagación, entonces nosotros tratamos de ir formulando una pregunta dentro o partiendo de ese contexto para ir contribuyendo al desarrollo del conocimiento en una disciplina, en un contexto o eh, en el ámbito científico en términos más generales, ¿no? Entonces, a partir de este problema en el cual yo sitúo mi inquietud, tengo que, para desarrollar una investigación, tengo que traducir ese problema en una pregunta de investigación. Y cuando digo una pregunta de investigación, lo que usualmente se hace es formular una pregunta, es decir, en forma de una oración interrogativa, ¿no? Eso es el primer paso. Y como decía recién, es probablemente esa oración es probablemente uno de los pasos más importantes de cualquier proceso de investigación, ¿no? Es en la medida en que yo soy capaz de eh, tomar el cuerpo científico que existe, vincularlo con mi inquietud, con mi curiosidad
y traducir eso en una pregunta que sea viable de investigación, es que hay posibilidades de realizarla exitosamente, ¿no? Una vez tenga esa pregunta, ya vamos a ir viendo algunos ejemplos y cómo se va haciendo esto. Yo tengo que traducir eso en un objetivo general, ¿no? En un objetivo concreto. ¿Qué voy a obtener de como resultado de esta indagación? ¿No? Eso en términos generales. Luego formulo aún más específicamente cuáles van a ser los contenidos, los objetivos específicos que se van a lograr al hacer esa investigación. Y si mi investigación es una investigación experimental, tengo que formular hipótesis, ¿no? La hipótesis en que establezco relación entre dos o más variables, ¿no? Si hago esto, pasa esto otro. Si hago esta intervención, se va a producir una reducción de los síntomas X, ¿no? Por ejemplo. O explicito si la investigación no es experimental, pero tengo unos ciertos supuestos que guían mi investigación o que yo espero encontrar, los explicitos, supuestos de trabajo o preguntas directrices también se plantean en la investigación cualitativa, ¿no? Aquí estamos, de nuevo, para recordar, estamos hablando sobre todo de la investigación cuantitativa, ¿no? Para allá vamos investigando, cómo hacer investigación cuantitativa. Entonces, la pregunta de investigación lo que busca es generar espacios de indagación que sean relevantes social y disciplinariamente. Aquí la palabra clave es relevantes, ¿no? Relevante, es decir, siempre cuando se plantea una investigación en el ámbito de las ciencias sociales, lo que hay que preguntarse, ¿es esta investigación relevante? Ahora, la relevancia puede ser de dos tipos, ¿no? Una teórica, ¿no? Y otra práctica. Pero tiene que haber alguna relevancia, no puede ser un ejercicio en sí mismo, ¿no? Claro, estamos hablando de la investigación científica profesional cuando uno hace investigación como estudiante, por ejemplo, en el pregrado, cuando está estudiando psicología o sociología o o trabajo social o educación, algún ámbito en las ciencias sociales, son ejercicios, no pretende, aún así, esos ejercicios deberían tener cierta, eh, como un ejercicio didáctico, digamos, deberían tener cierta relevancia para el ámbito en que se están formando los estudiantes, ¿no? Pero cuando ya se sale del marco de una formación y se sitúa en el ámbito de la investigación científica profesional, la pregunta debe ser relevante, teórica o pragmáticamente, para la sociedad o para el campo de la disciplina en el cual se trabaja, ¿no? Entonces, como ya decíamos, hay un problema teórico o práctico y para hacer una investigación tenemos que eh, formular una pregunta que sea posible de investigar. Ahora, esto es bien importante, esta palabra posible de investigar. Y aquí empiezo a recordar muchas veces a mis estudiantes cuando en reiteradas ocasiones hacíamos ejercicios sobre esto, eh, porque en realidad esta clase, por ejemplo, que estamos viendo hoy, es una guía, pero este tipo de cosas uno las aprende haciendo, ¿no? En concreto haciendo, ¿no? Por eso este curso que yo estoy haciendo, en ningún caso, que estoy presentando aquí en mi canal de YouTube, en ningún caso puede reemplazar una clase eh, con un profesor que guíe este proceso, porque esto se aprende haciendo. Y en la medida en que vamos haciéndolo más veces, vamos siendo mejores investigadores. La investigación solamente se aprende haciéndola. Uno puede leer, uno puede ver este video, pero en realidad tiene que ir ejecutándolo para ir aprendiendo y concretizando. Al final voy a poner algunos ejemplos de algunos pequeños ejercicios que proponía para mis estudiantes, ¿no? Eh, pero aquí no lo vamos a retomar porque aquí en realidad yo no,
pongo esta información, pero no le voy a dar mucho seguimiento. Pero bueno, continuamos. Tiene que ser una pregunta que sea posible de investigar, ¿no? Que sea posible de investigar. No puede ser algo que sea demasiado, eh, que sea interesante, demasiado grande, pero que yo no tenga los recursos para hacerlo. Eso es inviable, ¿no? Ahí hay un ámbito en que, en base a los recursos, que lo hacen imposible. Pero también puede ocurrir que eh, eh, se formule una pregunta que sea interesante en cierto sentido, pero que no sea posible porque investigar empíricamente porque no es posible concretizarlo, ¿no? No es posible llevarla a cabo. Tiene que ser algo que sea viable, ¿no? La pregunta de investigación lo que hace es tomar el problema, ¿no? Y acotarlo en algo que sea viable, que sea manejable, que esté dentro de los recursos que se disponen. Y la pregunta de investigación de alguna modo prefigura la metodología, el cómo la voy a investigar, ¿no? Es decir, cuando yo hago esta pregunta, en la formulación de esa pregunta, de algún modo ya está implícito eh, el tipo de investigación que voy a hacer y algunos de los métodos que voy a utilizar. Por lo menos lo que hace es excluir otras líneas de indagación. No hay nada preciso, para eso vamos a ir, mientras vayamos definiendo nuestra investigación, vamos a ir precisando cada vez con mayor detalle eh, cómo vamos a hacer la investigación. Pero aquí, a este nivel, ya hay una preconfiguración, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los motivos para formularse preguntas de investigación? Los motivos son, el primero es obviamente para comprender, para entender por qué se produce un fenómeno, para entender la relación entre variables. Eso es una, un, un objetivo de las preguntas de investigación, ¿no? O puede ser para diseñar, si yo quiero obtener un conocimiento que me permita diseñar una intervención social, por ejemplo. O si yo quiero probar una intervención social, ¿no? O quiero hacer una investigación, acción también, aunque eso es más cualitativo, pero también es importante mencionarlo así aquí, ¿no? Si yo quiero hacer una investigación, acción, es decir, yo diseño en la acción y voy evaluando en la intervención misma la intervención que quiero promover, ¿no? Ahí hay otro tipo de propósito. Pero esa investigación-acción también tiene que tener una pregunta, ¿no? General, por lo menos. Para solucionar un problema, si yo hay un problema en concreto que yo quiero solucionar, entonces puedo formular. Por supuesto, estas preguntas no son excluyentes. Muchas veces yo diseño intervención para tratar de solucionar un problema, ¿no? Entonces, puede que haya eh, una cierta superposición entre estos propósitos, ¿no? O para aprender o para educar, sobre todo esto en el ámbito de la formación, como cuando yo hacía estos cursos, por ejemplo, ¿no? Em, ¿Cuáles son las características que debe poseer una buena pregunta de investigación? Lo primero es si es interesante para uno y para otras personas, ¿no? Una pregunta de investigación que en realidad se le imponga a uno, por ejemplo, mm, tiene menos probabilidades de éxito porque uno no va a estar suficientemente motivado. O si uno tiene una pregunta de investigación que no le parece interesante a nadie más, eh, no significa que no sea importante, ¿no? Puede ser algo muy importante y la persona igual hacerla o conducirla teniendo claro que probablemente va a ser desechada por muchas personas y algunos lo apreciarán o en algún momento posterior habrá una apreciación. Pero ciertamente es una consideración, ¿no? Práctica ver cuál es el interés que hay para otras personas. Vale la pena investigar la investigación, hacer la investigación, ¿no? Porque a lo mejor hay una investigación que puede requerir
muchos recursos y el resultado puede ser muy pequeño, ¿no? Entonces, o puede tomar, o puede ser una pregunta interesante, pero por muchos años del investigador y a lo mejor la persona no está dispuesta a eso. O sea, ahí hay elementos también subjetivos que entran en juego, pero hay que sopesarlo, ¿no? El punto es no partir simplemente, no formular una pregunta y partir sin este tipo de consideraciones, ¿no? Otra consideración también, por supuesto, se basa en la investigación previa, ¿no? A estas alturas, en las ciencias sociales, en muchos temas ya hay bastante investigación previa. Habrán fenómenos emergentes sobre los cuales no hay información específica. Sin embargo, hay información similar. Por ejemplo, si tuviéramos que ver los efectos eh, que ha tenido la pandemia en la vida digital o en las redes sociales, probablemente ha habido pandemias anteriormente y probablemente, o epidemias, si no ha habido pandemias, por lo menos ha habido epidemias, y ahí podríamos tener alguna información al respecto. No es exactamente igual, pero se acerca. O ir sobre las redes sociales o la vida digital hay información, pero ciertamente sería un campo nuevo. Ahora, esos tipos de situaciones son menos comunes que en general la mayoría de las preguntas que se construyen sobre problemáticas que ya existe investigación previa, ¿no? De hecho, por ejemplo, cuando yo estaba haciendo mi doctorado, eh, una, durante el primer año venían los profesores a presentar cuáles eran sus líneas de investigación y cada profesor presentaba sus investigaciones de tal modo que los estudiantes pudiéramos vincularnos con alguna de las líneas de investigación que ya estaban eh, desarrolladas por alguno de los profesores, ¿no? En ese sentido, era, tenía un valor porque daba continuidad a un trabajo de décadas probablemente de otros investigadores y también al investigador se le hacía en cierto sentido más fácil, ¿no? Yo no seguí ninguna de esas dos recomendaciones, eh, yo hice una investigación que no tenía nada que ver con lo que ninguno de mis profesores eh, en ese momento había investigado, por lo tanto se me hizo mucho más difícil, ¿no? Habían investigaciones, algo de investigación de este tipo en otros países y ahí sustenté mi trabajo para formular mi pregunta y todo lo que requiere hacer una investigación, pero es algo de lo que hay que preguntarse. ¿Hay investigación previa? Y si no la hay, ¿no? ¿Vale la pena investigar? ¿Es interesante? Etcétera, etcétera. Y es posible, sí, es posible investigarla. Ya conversamos un poco acerca de la importancia de la viabilidad, de que sea posible investigar lo que nos interesa. Otras características que tiene que tener una buena pregunta de investigación. Eh, la pregunta de investigación debe ser enunciada de manera clara y sin ambigüedades en forma de pregunta. De nuevo, aquí es bien importante. Yo muchas veces, cuando hacíamos estos ejercicios con los estudiantes, había problemas, por ejemplo, de redacción. Los estudiantes o cualquiera, uno mismo, ¿no? Cuando uno formula por primera vez una pregunta, no tiene una buena redacción, generalmente. Estamos hablando del uso del lenguaje, pero además es una pregunta, el- eh, incorpora usualmente al inicio elementos que son ambiguos o no hay una precisión en lo que se quiere indagar o se expresa algo que en realidad no es lo que uno quiere y requiere muchas veces la intervención de otros o la reflexión eh, para poder precisar la pregunta de investigación. Es una oración, esto lo quiero reiterar, es una simple oración, no es un párrafo, no es
Es una oración, puede ser un poco más larga, un poco más corta, pero es una oración interrogativa. Pero es difícil llegar a algo que sea concreto. Requiere leer bastante, requiere pensar, hacer las consideraciones que yo acabo de mencionar y luego escribirla y reescribirla un par de veces o varias veces en algunos casos. Lo otro es que es bien importante y que de algún modo ya lo habíamos mencionado, es que debe ser posible de llevarse a cabo de forma empírica, ¿no? Eh, claro, podemos hablar de investigación teórica y esa es una investigación que también es importante, ¿no? Y también tiene ese lugar. Pero la investigación eh, empírica, si yo quiero dar respuesta a un problema en concreto o probar una intervención, tiene que ser cosas concretas, empíricas, que yo pueda observar, que yo pueda medir, ¿no? Cosas concretas. Eso es el empiricismo, ¿no? Si no estamos claros todavía, o para los que ven este video, los remito al primer y al segundo video en esta serie en el cual hablábamos del empiricismo, ¿no? Pero la investigación en las ciencias sociales, en la ciencia en general, aparte de la investigación teórica que tiene su lugar y que es muy importante, pero sacando ese tipo de investigación, la pregunta de investigación tiene que ser posible de llevarse a la prueba empírica, ¿no? Lo otro también que es bien importante tener en cuenta es que no son preguntas morales o éticas. Es bueno, ¿no? Por ejemplo, es bueno tal o tal cosa para, no sé, ese tipo de preguntas no tienen lugar en la indagación científica. No, la ciencia no puede entrar en ese ámbito de la moral, de la ética, de la filosofía. Ese es otro ámbito tremendamente importante con el cual la investigación científica siempre tiene que estar eh, relacionándose, conversando, pero la actividad científica en sí misma no se plantea preguntas de ese tipo. Hay otras personas que se plantean esta pregunta y yo tengo que tener en cuenta esas preguntas a la hora de hacer mi investigación, porque otra pregunta que tengo que hacer o otra consideración, sobre todo en las ciencias sociales, es decir, ¿es mi investigación ética? ¿Hay riesgos para los involucrados? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Vale la pena los riesgos en función de los posibles beneficios que se puedan obtener de esta investigación? Esas son preguntas también fundamentales que uno debe hacerse cuando hace su pregunta de investigación, ¿no? ¿Cuáles son algunos riesgos que se enfrentan al formular las preguntas de investigación? La pregunta no puede ser demasiado vaga, como ya dijimos, ese es un riesgo permanente y yo muchas veces reitero este tipo de cosas aquí en este video porque en general cuando yo hacía este ejercicio con mis estudiantes, incluso cuando yo lo hacía como estudiante en algún momento, incluso ahora si lo hago, uno tiende a caer tal vez en algunas instancias en estos errores. No es fácil, ¿no? Entonces, reitero, no pueden ser las preguntas demasiado generales o vagas, ¿no? Y tampoco pueden ser demasiado específicas de tal modo que hagan que la investigación sea trivial o no generalizable. De nuevo, estamos hablando aquí del paradigma empírico en la investigación cuantitativa, ¿no? Nosotros lo que buscamos es hacer una investigación que tenga cierto valor más allá de una persona, más allá de un solo contexto, que pueda servir para entender o ser aplicable en distintos contextos y en una población amplia de personas. No significa que la investigación de lo particular no tenga lugar en las ciencias sociales, sí, pero aquí estamos hablando de investigación cuantitativa y eso corresponde a otros paradigmas. Entonces no puede ser ni demasiado vaga para que lo haga, para que haga la investigación inviable, ni demasiado específica para que la haga irrelevante o no generalizable, ¿no? Un intermedio aquí para comentar algo, hacer una promoción breve sobre mi actividad.
¿no? Como psicólogo clínico, aparte de recibir pacientes, de estar viendo pacientes en línea, además estoy regularmente haciendo talleres sobre el arquetipo del héroe en la propia vida, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que ver? El arquetipo del héroe es una idea desarrollada, un concepto desarrollado por Jung y Carl Jung y Joseph Campbell que identifica un cierto patrón en la transformación psicológica de las personas, para ponerle un término simple. Y ese patrón, reconocer ese patrón resulta ser importante para comprendernos y para sobrellevar de mejor manera algunas dificultades que tenemos en la vida. Entonces yo hago un taller basado en eso. Por lo tanto, voy a poner aquí un vínculo y abajo en la descripción también hay un vínculo por si les interesa indagar eso, conocer más, participar. Lo hago todos los años. Este año 2021 lo voy a hacer en abril, pero todos los años lo hago por lo menos una vez al año. Por lo menos lo vengo haciendo así ya hace 3 o 4 años. Así es que eso. Ahora volvemos al tema de este video. ¿Qué tipos de preguntas hay? Hay preguntas exploratorias, ¿no? Que tienen que ver con el tipo de investigación que voy a hacer. Entonces, si yo quiero explorar un tema que no es muy conocido, ¿no? Entonces me lo planteo de esa forma, ¿no? Pues hay diversas razones por las cuales yo puedo hacer, porque el campo es nuevo o porque no tengo muchos recursos, entonces puedo hacer una pequeña exploración, o porque es un ámbito desconocido que tiene ciertos peligros, entonces yo puedo entrar así con cierta cautela en un ámbito desconocido, ¿no? Eh, Descriptivas, puedo decir, las encuestas, por ejemplo, son metodología cuantitativa descriptiva, es decir, ¿por quién va a votar usted? ¿No? ¿Qué opina usted de tal cosa? Eso es una investigación descriptiva. Una investigación relacional es, por ejemplo, la tendencia política y el nivel social. Ahí estamos relacionando variables, ¿no? Las investigación de tipo causal, entre comillas, ¿no? Porque en realidad la causalidad es un poco controversial en las ciencias sociales, vamos a hablar más adelante de eso, pero digamos como la investigación experimental, en el cual yo manipulo una variable, digamos, un tratamiento X, ¿no? Yo hago un tratamiento o no hago un tratamiento para un cierto tipo de trastornos y después veo cuáles son los resultados para el grupo que tuvo tratamiento o el que no tuvo tratamiento, ¿no? Ahí hay eso implicaría una pregunta de tipo causal. O predictivas, donde yo no puedo hacer manipulación, pero sí puedo hacer mediciones en variables a lo largo del tiempo y pues puedo relacionarlas estadísticamente. Preguntas teóricas, ¿no? Si la investigación es teórica, o preguntas prácticas si quiero resolver una situación o un problema en concreto. De nuevo, estos tipos de preguntas son para entender las posibilidades que hay, pero muchas veces se sobreponen. Por ejemplo, los tipos de preguntas, no las voy a leer todas, pero leo algunas y aquí ustedes tienen algunos otros ejemplos, ¿no? Preguntas para encontrar la causa. ¿Esto causa aquello? ¿Esta variable causa un cambio acá, por ejemplo? Eh, o preguntas que buscan encontrar factores. ¿Cuáles son los factores que afectan esto? ¿Cómo se logran ciertos propósitos? ¿Qué posibilita el logro de este objetivo? Crear taxonomías. ¿Cuáles son los distintos tipos de, ¿no? En fin, ¿no? Aquí hay algún tipo, o describir procesos también, a través de qué etapas pasa en su evolución un determinado proceso, ¿no? Eso también son otro tipo de preguntas que podrían formularse. Ok, ahora vamos entrando entonces cómo se formula en concreto una pregunta de investigación. Hemos hablado un poco de cuáles son los cuidados, cuáles son las consideraciones, cuál es la importancia de formular una pregunta de investigación y ahora vamos viendo en concreto cómo hacerlo, ¿no?
porque esa es la parte difícil, la parte de escribir la pregunta, ¿no? Lo otro lo podemos entender, pero es a la hora de escribir es donde empiezan a aparecer los problemas. Primero tiene que haber una interrogación, ¿no? Tiene que haber una pregunta de cómo, de qué manera, cuáles, ¿no? Una pregunta, una palabra que implique una indagación. Luego tiene que haber un objeto de estudio, ¿no? ¿Cuál es lo que nos interesa? ¿Sobre qué es lo que nos interesa indagar? ¿No? Y tercero, debe delimitarse el campo de estudio. ¿Cómo explican la solidaridad los chilenos adultos? ¿No? Esa sería la formulación. ¿No? Ahí está la pregunta, la palabra que indica una indagación, el tema de estudio que es la solidaridad y acá está la población que serían los chilenos adultos. Ok, una vez tenemos esta pregunta general, lo que se hace regularmente es formular un objetivo general de investigación. El objetivo general se deriva directamente de la pregunta de investigación. El objetivo general formula y acota el problema de investigación, ¿no? El movimiento siempre es hacia la especificación. Partimos de una pregunta que es un poco más general a una especificación un poco mayor y a una especificación todavía mayor en los objetivos específicos que ya vamos a hablar. Y el objetivo general da cuenta más bien de los resultados que se esperan obtener en el proceso de investigación, ¿no? Apuntan a qué es lo que vamos a obtener como producto de la indagación que se plantea en la pregunta. Ofrece un producto que constituye una respuesta consistente con valor social y disciplinar frente a la pregunta de investigación. Eso es importante, ¿no? De nuevo, define un producto que sea relevante, ¿no? Hacia eso apunta el objetivo general. Ok, aquí entonces tenemos un ejemplo de una gramática de un objetivo general, ¿no? Por una parte tenemos una acción cognoscitiva que tiene que ver con el producto que vamos a obtener. Por otra parte tenemos el objeto, igual que en la pregunta, o el objeto de estudio o el tema. Y por otra parte el campo, los sujetos donde vamos a hacer el estudio. La formulación aquí sería, usando el mismo ejemplo anterior, describir las semejanzas y diferencias entre los discursos sobre solidaridad empleados por mujeres y hombres adultos de la ciudad de Santiago. ¿Se fijan cómo responde directamente a la pregunta, pero ya se va aterrizando y se va haciendo un poco más concreta? Y seguimos, y esto se requiere seguir profundizando en la especificación en los objetivos específicos, que cumplen la función de especificar el objetivo general, dando cuenta de las distintas aproximaciones que realizaremos al objeto de estudio y los correspondientes resultados esperados. Se entienden como acciones de investigación que descomponen el objetivo general. Construcción de los objetivos específicos. Podemos construir un objetivo específico precisando diversos objetivos del aspecto general, como por ejemplo, A, las acciones cognoscitivas que deberemos realizar para alcanzar nuestro objetivo general. Bien. Los elementos que componen el objeto de estudio como subcomponentes de la unidad y aspectos del constructo temático, o el campo de estudio especificando condiciones de los sujetos muestrales y territoriales. Tomemos el ejemplo del punto B que en este momento se me aparece más claro. Si tenemos el constructo de solidaridad, ¿no?, que en los ejemplos anteriores es el que se mencionaba, la solidaridad, primero, hay distintas teorías, distintos teóricos que existen, digamos, que han escrito, que han investigado sobre la solidaridad, ¿no? Cuando yo hice mi estudio previo, mi lectura previa para construir mi problema de investigación, mi marco teórico, que a propósito el marco teórico es el siguiente video en esta serie,
Eh, yo lo que hice fue delimitar de la posible gama que hay de investigación sobre un tema, seleccionar justificadamente a los autores o a la perspectiva con la cual yo adscribo esta investigación, ¿no? La perspectiva en la cual se marca esta investigación. Y digamos que ahí se define la solidaridad de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, yo no tengo en este momento alguna teoría de solidaridad en mente, pero por ejemplo, por decir, la solidaridad tiene que ver con la capacidad de ayudar al otro, concretamente, ¿no? Eso es un aspecto. Otro aspecto tiene que, tiene que ver con la emoción que, que experimento frente a la situación de un otro. Ahí estoy pensando de dos posibles subcomponentes que tiene este componente de solidaridad. Bueno, si estos dos subcomponentes me interesa investigar y los voy a investigar de alguna forma de investigación, los planteo en los objetivos específicos. Voy aterrizando, concretizando el concepto de solidaridad, lo voy desmenuzando, siempre y cuando sea relevante y es lo que me interese y es lo que vaya a hacer, los desmenuzo en los objetivos específicos, ¿no? Pero también puedo precisar las acciones cognitivas si voy a hacer algún tipo de indagación particular o voy a estudiar, por ejemplo, voy a describir a la población general o voy a hacer comparaciones de hombres entre hombres y mujeres. Ahí también tengo que ponerlo en los objetivos específicos. Aquí tengo un ejemplo de objetivos generales y de objetivos específicos, ¿no? Por ejemplo, objetivos generales. Describir y caracterizar las condiciones sociales. Este ya no tiene que ver esto con la solidaridad, es otro ejemplo. Es un ejercicio que alguna vez hicimos con los estudiantes. Describir y caracterizar las condiciones sociales y económicas en que viven los trabajadores del sindicato X. Eso es un objetivo, una investigación descriptiva, ¿no? Que puede tener, en este caso, una investigación así no tiene un propósito para la ciencia en general, pero puede tratar de responder a una problemática concreta en un entorno social particular. Describir y caracterizar las condiciones sociales y económicas en que viven los trabajadores del sindicato X. Algunos objetivos específicos que se derivan de ese objetivo general es describir los niveles de ingresos de los trabajadores, ¿no? Cuánto ganan los trabajadores, ¿no? Eso uno. Y describir y caracterizar los niveles de gastos y de endeudamiento de los trabajadores. ¿Se fijan? Como hay un objetivo un poco más general que se va haciendo un poco más concreto. Lo que yo en realidad voy a hacer en la investigación es trabajar en el nivel de los objetivos específicos. Ese es el trabajo concreto que yo voy a hacer, pero esos objetivos específicos responden a un objetivo general, a una pregunta de investigación, a un problema más general que se enmarca dentro de una teoría más amplia, ¿no? Está todo conectado. Ok, aquí hay un ejercicio que se los dejo a ustedes. Yo debo decir, estos videos los voy a hacer, pero no... por favor, no, no me envían mucha ayuda respecto a preguntas o sobre estos videos. Creo que eh, quiero compartir esta información para quien en los meses o años posteriores eh, tal vez los encuentran en internet y les sirven para sus estudios o para sus propios procesos de investigación, como cuando se están iniciando, ¿no? Eh, pero en realidad hago esto aprovechando el espacio de mi canal, pero mi canal tiene, como ya les mencioné al inicio, otro enfoque y ahí tengo una mayor participación, ¿no? Y una mayor interacción. Pero de todas maneras espero que esta información le resulte interesante. Ok, aquí hago un ejercicio que ustedes lo pueden pensar o tener en cuenta y era uno que yo en algún momento les planteé a mis estudiantes, ¿no?
yo les pedía que imaginaran una investigación a realizar y que elaboraran un reporte que contuviera una pregunta de investigación que incluya al juego como una de sus variables, ¿no? Uno de los temas que a mí me interesó desde mi tesis como psicólogo e incluso después también como magíster y como el doctorado es el juego, la actividad lúdica como un elemento educativo teóricamente hice una investigación en el magíster y en el doctorado una intervención con videojuegos, ¿no? Por eso el tema del juego era algo que me interesaba y le proponía esto a mis estudiantes, pero podría ser cualquier otra variable. Pero en este ejercicio yo les proponía como el juego. Luego que formularan una pregunta de investigación, luego que hicieran una hipótesis de investigación, eh, que hicieran una definición de juego teórica, ¿no? Y además que hicieran una definición operacional del juego como se iba a investigar, ¿no? Y algunas dimensiones que se iban a utilizar en el instrumento. Sobre la definición, las hipótesis, la definición teórica, operacional y la elaboración de instrumentos no hemos hablado hasta ahora y es algo que vamos a ver más adelante, ¿no? Pero un poco para que tengan presente eh, cuál era un ejercicio que iba a estas alturas presentando a los estudiantes, porque como les decía, en realidad todo esto se aprende haciendo. Aquí hay una referencia a un texto de que utilizaba. Después de varios años llegué a este texto que me pareció muy bueno y muy práctico para este curso. Se los dejo aquí, estos 2 capítulos son relevantes para lo que hemos estado hablando. El siguiente video es sobre teoría e investigación, es decir, cómo se utiliza la teoría y la investigación en o cómo se relaciona más bien la teoría con la investigación, cómo vamos construyendo el marco teórico para la investigación. Probablemente este tema del marco teórico y de la teoría es un paso previo a la formulación de la pregunta o corre en paralelo, ¿no? Probablemente empieza antes, la revisión teórica empieza antes y uno va, mientras va desarrollando su entendimiento teórico, va formulando la pregunta, ¿no? Y en algún momento eh, hace una pausa en su exploración conceptual y formula la pregunta y hace el diseño de la investigación, ¿no? Eso es más o menos como uno podría entenderlo. Así que el siguiente tema es sobre cómo entender la teoría en relación con la investigación y formular el marco teórico de una investigación. Bien, eso es todo por hoy. Espero que les vaya siendo interesante. Yo sé que este video no es un tema muy popular, pero quiero compartirlo. Tal vez en el tiempo la gente lo encuentra y le sirve. Ese es mi propósito. Si les parece valioso, por favor, ¿qué es lo que les pediría? Les pediría que se suscriban al canal, porque de esa forma eh, se resalta el valor de estos videos, según lo que yo entiendo cómo funciona el logaritmo el algoritmo de YouTube, ¿no? Así que si se suscriban al canal, dan un clic a la campanita cuando yo notifique esto, eso ayuda a que estos videos tengan más visualizaciones. Si le dan un like o un comentario también, todo eso ayuda. Pero creo que lo que más importa es la suscripción y la campanita que les notifiquen. Por hoy eso es todo. Nos vemos la próxima semana, espero.